pequeña charla, esta pequeña ponencia sobre el mundo del misterio, enigmas y conspiraciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre el fenómeno extraterrestre y lo vamos a enfocar sobre la cuestión de ¿es un mito o un hecho? Porque hay muchas corrientes que piensan que podría ser invenciones o que solo se ve como un tema de locos, como de conspiración. Pero la verdad lo que yo voy a intentar proponer es mostrar este tema con todas las pruebas posibles. Y hay algunas pruebas que la verdad os van a llamar mucho la atención porque no son muy conocidas, y entre ellas algunas que yo mismo he encontrado. Antes de empezar tengo que darle las gracias a Gustavo por haber dejado este local, haberme permitido hacer esta conferencia, esta charla, y también a Iván Campos por plantear este tema, un tema que la verdad es interesante para mí y para muchas personas. También antes de empezar os debo decir que tengo 23 años, me llamo Iván, y desde hace unos cuantos años estuve investigando por mi propia cuenta, porque para mí esto es una pasión, es más allá del hobby, es como el motor que me mueve todos los días para investigar. Y nada, estuve difundiendo mis investigaciones por internet y me di cuenta que un día tenía 20 millones de visitas, un montón de gente que me seguía día a día, y la verdad lo que más me gusta es encontrarme con gente con las mismas pasiones e inquietudes. Y nada, vamos a empezar con la conferencia. A ver, voy a enfocar esta conferencia en tres partes. La primera, arqueología, ya que hay arqueología prohibida que nos comenta que existen cosas que son totalmente imposibles de explicar, cosas que cuando la encuentra la ciencia decide mirar hacia otro lado. Después de la arqueología voy a intentar explicar las leyendas sobre unos seres que venían de las estrellas, que son muy constantes, están siempre entre nosotros, y después vamos a hablar del fenómeno extraterrestre en la era moderna, ya que en nuestro tiempo también sigue este fenómeno acosando a muchas personas. Aquí tenéis uno de los obeliscos más grandes del mundo. Está en el Líbano y tiene concretamente unos 5.000 años de antigüedad. Este obelisco pesa más de 1.200 toneladas. ¿Os imagináis en la antigüedad cómo pudieron haber fabricado eso? Es más, hay un dato importante. Ese obelisco, para poder hacerlo, se necesita sacar la piedra de una cantera, y la cantera más alejada está a más de 100 kilómetros. Hay muchas teorías, unos dicen que lo hicieron con un molde, pero claro, ¿quién hizo el molde del molde? ¿Una máquina? La verdad es que no sabemos cómo se pudo construir algo de semejantes características. Pero este solo es uno de los monumentos, edificios y construcciones imposibles, ya que si seguimos investigando podemos ver las grandes pirámides. Este es un clásico, aunque hay ciertos aspectos de las pirámides que no se conocen, principalmente la alineación perfecta que tienen con la constelación de Orión. Eso es incluso más difícil de conseguir que la propia construcción. Para que os hagáis una idea, esta pirámide de Giza equivale a colocar 800.000 camiones desde Madrid hasta Siberia, todos en línea recta. Y claro, cada bloque, porque hay más de 2.500 millones de bloques, pesan entre 30 y 70 toneladas. La pregunta es, ¿cómo pudieron haber construido esto? Y también su interior, porque en el interior hay una red de túneles, hay pasadizos secretos, una obra de ingeniería que es totalmente imposible de construir. Es más, no cabe ni un alfiler entre las puntas de estas piedras. Es totalmente hermética y perfecta. La verdad, para poder resolver quién construyó estas pirámides, nos tenemos que remontar a los mitos y leyendas sobre los propios egipcios. Ellos decían que fue construido por aquellos dioses que descendían de las estrellas. Unos dioses que siempre tienen las mismas características. Principalmente son de aspecto reptil, de aspecto un anfibio, pero digo que son características comunes entre otras civilizaciones porque da igual el tiempo o el lugar, porque siempre van a estar con esas características. Pero bueno, lo que me interesa destacar de esta pirámide es la alineación en Orión. ¿Qué instrumentos tenían para poder alinear las puntas de las tres pirámides con esa constelación? Es algo que, bueno, hace tantos años yo lo veo bastante imposible.
Pero vamos a ir viendo que hay cosas también mucho más difíciles de explicar. Los moais, muchos de vosotros lo conoceréis, en la isla de Pascua, pero la isla de Pascua también tiene otros nombres, como la isla de Rapa Nui. Y eso lo indico porque hay viejas leyendas de esta isla que nos hablan de unos seres que vivían en un gran continente que se hundió bajo las aguas, y según la leyenda estos seres iban caminando por el agua hasta llegar a la isla de Rapa Nui, donde se hicieron una piedra. Claro, estos son leyendas, no podemos tomarlo como una evidencia, eso es folclore. Pero lo interesante es ver que estas cabezas están construidas en una isla donde no hay árboles, donde en la antigüedad no existía ningún tipo de árbol para hacer herramientas. Estas estructuras pesan 80 toneladas y lo más interesante es que hace unos años descubrieron que no son cabezas, sino cuerpos enterrados de más de 10 metros. Si ya es difícil saber cómo construyeron esas cabezas, mucho más difícil es saber cómo pudieron hacer el cuerpo entero. La verdad es que yo me hago muchas preguntas sobre la arqueología antigua y pocas respuestas nos da la ciencia sobre esto. Pero bueno, cada cual es más interesante, porque lo que vemos aquí es una ciudad vitrificada en Cuzco, Perú. La llaman Sacsayhuamán. Y lo interesante es que aquí vemos grandes bloques que pesan más de 100 toneladas y los más grandes miden 13 metros. ¿Cómo pudieron apilar esos bloques de 13 metros hasta 6 veces? A mí, no sé, me cuesta de creer que gente de hace más de 10.000 años con 2 palos, 4 piedras, algunas rampas pudieran hacer eso. Y además se ha convertido en una fortaleza vitrificada, es decir, es totalmente hermética, no cabe en un alfiler. Son vestigios de civilizaciones antiguas que han caído en el misterio, porque no podemos explicar cómo pudieron hacer eso. Y aquí viene mi preferida, Humapunku, la ciudad imposible. Y esta es la más imposible con la que me he encontrado. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de unas ruinas en Bolivia, cerca de Tiahuanaco, que su estructura está hecha perfectamente. No hay ni un decimal de error. Parecen que fueron construidos a láser. Claro, vemos bloques en forma de H, todos iguales, hechos hace más de 12.000 años, y que incluso tienen orificios como si un taladro hubiera hecho una serie de agujeros. Yo no me explico cómo pueden hacer esto, pero a mí me suena que fueron construidos en serie, porque la verdad, aquí vamos a ver los orificios, son también de precisión milimétrica. En unos meses voy a visitar el lugar por mi propia cuenta y bueno, me gustaría sacar fotos y ver con mis propios ojos esta obra de arte, de ingeniería, porque es que ya os digo, creo que es una de las ruinas más interesantes y más difíciles de explicar para la ciencia que existe hoy en día. Hay muchas leyendas sobre quién las construyó. Cerca de Tiahuanaco hay un templo, y el templo dice que unos seres cogían con una especie de varita mágica que ellos llaman, las piedras las arrancaban del terreno, las moldeaban y las colocaban como ellos quisieran. La leyenda dice que Humapunku fue la fábrica de los humanos, pero son leyendas, ya os digo que no podemos creer en esto, es folclore. Pero la evidencia no puede ser explicada. Dentro de la arqueología prohibida y enfocándolo con estos seres, los extraterrestres y, bueno, la teoría de los extraterrestres, porque no sabemos la verdad, existe una particularidad y es los OPARs. Los OPARs son los objetos fuera del tiempo y son así porque en la época de la cual fueron encontrados no pueden ser explicados. Esta esfera en concreto se llama la esfera de Clearstone, porque fue encontrado cerca de Clearstone, en unas minas de África. Lo interesante es que los que estaban excavando en la mina, llegaron a un estrato de la Tierra, porque la Tierra tiene una serie de estratos, y ese estrato pertenecía al Precámbrico, un estrato de más de 2.800 millones de años. Es decir, los objetos que encontraron en ese estrato tenían 2.800 millones de años. ¿Cómo es posible que hace 2.800 millones de años existieran
humanos capaces de fabricar cosas. Porque esa esfera, esas 200 esferas que se encontraron, son algo manufacturado, porque son todas iguales, tienen un edificio, unos surcos y algunas hasta inscripciones. Este opal en particular tiene también otras peculiaridades. No solo fue encontrado en África, también se encontró en Ucrania y en otros lugares, y eran las mismas formas. Lo que pasa es que estas esferas en África, cuando intentaron abrirlas, salió una especie de líquido blanco que era volátil con el aire. No se sabe explicar por qué eso pasó. Hay nombres y apellidos de las personas que las han investigado y actualmente están en el Museo de Kerstor, expuestas para personas que las investiguen. Luego las piedras de Ucrania también es interesante porque eran las mismas esferas, pero en particular las de Ucrania no se podían abrir. Eran mucho más duras, mucho más que el titanio. Cuando le hicieron los estudios, máquinas de rayos X determinaron que lo que había dentro era una cosa de densidad inferior a lo normal. Es decir, teorizaron de que lo que había dentro era antimateria. Algo que, bueno, es una cosa de locos. Cómo un objeto de materia puede, de alguna forma, almacenar antimateria. Son dos sustancias contrarias. Cuando la antimateria choca con la materia, explota. Y esto encaja con las leyendas de los africanos que descubrieron estas esferas, ya que las leyendas nos hablan de unos seres anterior al ser humano que tiraban las esferas por los mundos para sembrar la vida o para destruirla. La llamaron las esferas de los segadores, y la gente que los encontró, los africanos, no querían tocarlas, pero como eran esclavos, les obligaron. Es un opal bastante curioso y la verdad es que hay, ya os digo, nombres y apellidos de los estudios y se siguen haciendo estudios, pero ante lo imposible, la ciencia parece que a algunas ramas no les interesa tocar. Otro opal, este también es muy curioso, el tornillo de Lanzhou, encontrado en China. Este tornillo se dice que tiene 10.000 años de antigüedad, y yo creo que hace 10.000 años no existían los tornillos. ¿Por qué dicen esto? Porque las 4 universidades que han estudiado este tornillo han verificado de que la piedra se formó después que el tornillo. La piedra envolvió al tornillo. ¿Cómo es posible esto? La verdad es que no se puede explicar el por qué tiene esa antigüedad y qué hacían los tornillos hace 10.000 años. Podrían ser restos de, una máquina antigua. No lo podremos saber hoy ni nunca. Y ahora vamos a entrar en la sección de Marte. Antes de hablar sobre esto, os voy a decir que todas las fotografías que os voy a mostrar están en los servidores oficiales de la NASA. Aquí, a mí por lo menos, no me gusta investigar mirando otras webs, porque el fraude es evidente en estos temas. Eso es lo más lógico. Cualquiera con un programa, con un Photoshop o con lo que sea, puede hacer todas estas cosas. Pero bueno, si tenéis curiosidad, después os puedo dar el enlace original de estas imágenes. En Marte hay muchas anomalías. En esas fotos de la NASA, insisto otra vez de la NASA, se han encontrado objetos que también son artificiales. Esa esfera perfecta, esa especie de instrumento o incluso esa forma que tiene 3 esferas. Son muchas las anomalías, se pueden contar a cientos, pero hay una entre otras que yo mismo he descubierto y que planteé de forma seria, mostrando la investigación en la NASA, algunos de vosotros sé que los habéis visto, y que es la siguiente. A ver, vamos a ir un poco aquí. Aquí vemos una imagen totalmente normal de la NASA, pero allí vemos una especie de objeto que llama la atención y que a mí me es similar a una estatua. Haciendo un tratamiento de imagen con Photoshop y delimitando las curvaturas para la sobreexposición, vemos que ese objeto, que vuelvo a insistir está en la NASA, tiene partes que no pueden ser explicadas. Ese ojo es totalmente perfecto, tiene un principio del otro ojo, pero ha sido destruido esa parte, tiene dientes por arriba, dientes por abajo y un orificio en forma de nariz. Os puede parecer de locos, pero yo veo, y luego voy a pedirle opinión a un profesional, a Iván Campos,
veo aquí algo totalmente artificial. Y que la NASA muestre esto es por dos razones. O se les ha colado algo que de verdad nos hable de que hay vida inteligente o que hubo vida inteligente, o lo han manipulado ellos para hacer algún tipo de control social. Porque me gustaría saber vuestra opinión, si os parece artificial o puede ser una pareidolia, porque la mente también es algo que nos puede engañar. Para tanto no. Claro, es que es demasiada pareidolia. Y bueno, es uno de los descubrimientos que he hecho y estoy difundiendo, y la verdad la gente se queda igual, se queda a cuadros, no puede ser explicado aquello. Pero yendo un poco más atrás a las anomalías, hubo una hace unos cuantos años que se hizo muy famosa, la llamaron la cara de Cidonia. La sonda Voyager estaba sobrevolando por primera vez una parte de Marte que se llama Cidonia. Y allí encontraron una cara. La cara, bueno, la veis ahí arriba, y también unas formas peculiares que después, midiéndolas, se ve que hay números perfectos, el número phi, el número pi, que podrían decir algunos que son pirámides antiguas. Pero bueno, yo no creo mucho en esa teoría, solo sé que la cara de Marte, aquí la veis mejor, la NASA envió otra fotografía años después y nos dijo que esa cara, bueno, era un juego de sombras. Pero dentro de la propia NASA había gente que decía que eso, juego de sombras, me parece que nada. Porque vemos que los ojos, la nariz o la boca, la verdad, no corresponden con esa iluminación. Es como si hubieran lavado la cara al misterio y hubieran dicho que, bueno, es un juego de sombras y ahí acaba la cosa. Pero hay otras personas que piensan que no. Pero bueno, dejando eso al margen, vamos a empezar a contar algunas leyendas antiguas sobre estos seres que descendieron de las estrellas y, bueno, infundieron conocimiento al hombre. Esta tribu pertenece a los Dogones. Están concretamente en la República de Mali, en África Occidental. Y las leyendas de esta tribu dicen que un día, hace muchos años, una esfera de color rojo, una estrella, bajó a la Tierra y de esta estrella salieron una especie de seres que ellos describen como anfibios o reptiles. La verdad es que hay grabados de estos seres que parecen hombres pez, lo llaman hombres pez. Pero lo interesante es que estos hombres pez dijeron a los dogones de dónde venían y le describieron muy bien tres tipos de estrellas de donde ellos venían. Más tarde, en los años 90, estas estrellas, que ellos llamaban Otolo y Retotolo, cosas así, que son nombres muy cómicos, pero bueno, decían que estas estrellas tenían una densidad determinada, un campo determinado, y que luego en los años 90 se descubrió que eran las mismas descripciones que Sirio A, Sirio B y Sirio C. Y es más, tenían la órbita dibujada en un mural que tienen ellos, el mural de los secretos. Pero la tribu de los Dogones decidió abrir sus secretos al hombre blanco y, bueno, contarles que estos seres vinieron y dejaron ese mapa celestial. Un mapa que es exacto con las densidades de Sirio A, Sirio B y Sirio C. Algo que la ciencia no puede explicar. Lo interesante de los Dogones es que están aislados completamente. Aislados del mundo moderno, de otras tribus, en tiempo y también en espacio. Y nos comentan lo mismo que otras leyendas y otras tribus. Aquí tenemos unos grabados de los Wanjinas. Los Wanjinas, unos seres que, bueno, dicen que descendieron también de las estrellas, infundieron el conocimiento al hombre y el hombre, bueno, lo dejó también grabado en sus, en las paredes. Para determinar, esto está en Australia, para determinar la edad, el tiempo de estas pinturas, había un panal de abejas fosilizado encima de las pinturas y este panal tenía 20.000 años. Hay que decir que las pinturas pueden ser mucho más antiguas que esos 20.000 años porque están debajo del panal. Lo interesante es que vemos seres que se parecen mucho a esos grises que están en un montón de casos ovni, esos típicos grises que salen en la televisión, que tienen cabeza de pera invertida, ojos grandes y son graciosos. Para mí son graciosos. Pero lo interesante también viene cuando vemos el símbolo de la serpiente. ¿Por qué la serpiente otra vez? ¿Por qué siempre está incipiente el símbolo de la serpiente? Al margen de esto, tenemos en otras leyendas como en África
los Chitauri. Los Chitauri que aparecen en esa película de Marvel, que también hay que hablar que Hollywood emplea la estrategia de lo que es más evidente es falso. Por ejemplo, los hombres de negro nosotros pensamos que son la película de Men in Black, que son tonterías, pero en realidad sí que existe una casuística de los hombres de negro que aparecieron en los años 80 y que tienen, bueno, muchas cosas para poder investigar. Es como que te ridiculizan un misterio para que ellos salgan ganando y tú digas que son, bueno, películas. Pero bueno, estaba diciendo que los indios Hopi de Mesoamérica hablan de una guerra antigua entre dos tipos de serpientes, las venenosas y las que vivían en la tierra. Estos son leyendas. Lo que hicieron esa guerra fue meterse dentro de la tierra y generar ahí sus colonias. Pero también lo dicen los Wandinas en Australia, dicen exactamente lo mismo. Y me parece interesante que culturas separadas en tiempo y en espacio pues nos hablen de lo mismo. Aquí tenemos más pinturas de esos Wandinas y fijaos en una cosa, esa especie de aureola que sale constantemente en sus dibujos. Unos han dicho, los que apoyan la teoría de los Ancient Aliens y de los astronautas ancestrales, que se trataría de cascos, al igual que esas manos, esos guantes, como un uniforme o cascos de esos seres que vieron y bueno, lo interpretaron como se les aparecía. Y otros también ven una semejanza con los santos de la Biblia, pero en esta conferencia no me voy a meter en eso ya que daría para otra. Porque hay muchas cosas ocultas dentro de la Biblia que se podrían analizar y veríamos que dentro de la Biblia hay el fenómeno ovni, muy incipiente. Pero bueno, esta teoría es muy conocida, la teoría de los Anunnaki. En la antigua Sumeria se dice que los dioses sumerios, que descendían también de las estrellas y que también tenían aspecto de reptil, infundieron conocimiento al hombre y crearon al hombre mediante el mono, manipulación genética al homínido que existía en aquellos años antiguos y hace más de 10.000 años. Pero es interesante ver cómo la persona que dio a conocer este tema, Zecharia Sitchin, un lingüista, no era del todo riguroso, porque yo pienso que se inventó la mitad de las cosas, porque en sus 12 libros que nos hablaba de estos seres que manipularon y crearon al ser humano, aparecen diálogos, y en las tablillas sumerias, que son hechas de arcilla y se encontraron y la mitad fueron destruidas, no aparecen diálogos. Yo estuve frente a las tablillas sumerias en el Museo de Londres, en el British Museum, y la verdad vi que esas tablillas están destruidas, la mayor parte. Y me encontré a otro lingüista que se llama Samuel Kramer, que tradujo las tablillas y dejó los huecos en las tablillas que estaban destruidas. A mí esto me parece mucho más riguroso que un hombre que se inventó los diálogos y los puso y vendió millones de libros. Pero bueno, a mí me gustaría investigar este tema con la línea de Samuel Kramer. Luego hay otro investigador que se llama Anthony Parks, que tengo un amigo que se llama David Parcevisa, que es muy conocido por estas teorías, que nos habla de que a este hombre le llegan mensajes canalizados y escribe sobre los Anunnaki. Yo no creo mucho en esa teoría, pero bueno, mi amigo la defiende bastante y también es digna de analizar. Porque si de verdad son estos seres, bueno, podrían hacer lo que quisieran y podrían canalizar estos mensajes. Pero yo no soy un gran defensor de los canalizados. Aquí tenemos los Vimanas. Los textos más antiguos de la India, como el Rig Veda, el Ramayana o el Mahabharata, nos describen con pelos y señales unas máquinas con propulsores, con sistema de mercurio, que en la antigüedad estaban aquí, hicieron una guerra con otras máquinas y ayudaban al hombre a transportarse entre diferentes países. Lo que pone en estos textos es básicamente eso, pero a mí lo que me llama la atención, como investigador y ufólogo, es ver que en esos textos de hace más de 10.000 años aparecen cosas tales como esta. Se analiza en profundidad la construcción de los motores, de los sistemas a propulsión que no se conocían hace 10.000 años, pero estaban ahí. La verdad es que es apasionante investigar sobre culturas antiguas y encontrar todo este tipo de cosas que no tienen relación, pero si las enlazamos con el fenómeno ovni, vemos que sí que empiezan a tener sentido. Y ahora vamos a pasar a
Los extraterrestres en la era moderna, en la actualidad. Veréis, los crop circles, los círculos de las cosechas, es algo que todo el mundo conoce. Yo estuve en la localidad de Bath cuando visité Stonehenge y me di cuenta de que era todo muy comercial. Allí los crop circles parece que cada año hay nuevos y montaban una especie de tour con autobuses para guiarte por los sitios, ver los crop circles y obviamente cobrarte. Y la verdad, a mí eso, pues bueno, me llamó la atención y vi que este tema está muy explotado y hay mucho fraude. Pero luego hay unos crop circles que no se pueden explicar. Son aquellos en los que se encuentran isótopos radioactivos en el tallo doblado, una modificación también en el tallo y empiezan a crecer más que los tallos que no están doblados. Son aquellos que se construyen en unas horas. Por ejemplo, hay algunos casos de crop circles de un avión que pasa, a los 30 minutos vuelve y ve que donde no había nada aparece un crop circle perfecto y muy difícil de fabricar. Eso me parece curioso porque creo que el 70% es un fraude y un 30% no se podría explicar. También hay quien dice que aparecen fenómenos muy extraños alrededor de estos crop circles, como por ejemplo los aparatos se queman o dejan de funcionar bien, o incluso en los sueños se les alteran los sueños. También puedo decir que eso podría ser psicosomático o, por ejemplo, una invención que hace la propia persona. Se condiciona sobre lo que ve, sobre las historias. Pero también hay teorías que explican esto y nos dicen que los mismos militares, humanos obviamente, podrían estar utilizando estas cosas para calibrar sus satélites o incluso plataformas HAARP. HAARP es una plataforma en Alaska que fue cerrada hace un tiempo y lo que hacía era un rebote ionosférico, para poder comunicarse en diferentes partes del mundo. Hace ya unas cuantas décadas. Un proyecto oficial que cerró y que tenía la capacidad de modificar el clima. Eso se sabe y es totalmente cierto. Pero al haber cerrado el HAARP, ahora están en el agua, en plataformas de Tesla que se mueven en unos barcos. Y yo creo que también podría ser una explicación sobre los militares que están haciendo esas impresiones para recalibrar sus satélites y las plataformas HAARP. Porque os digo una cosa, estancarse en una teoría y decir que solo son extraterrestres es algo peligroso, porque los dogmas siempre van a hacer daño. Yo creo que barajar muchas teorías, por ejemplo la militar, es algo que nos puede hacer bastante bien a la hora de investigar. Este es un caso que quería comentar porque hay muchos casos dentro del fenómeno OVNI, de las apariciones, que, bueno, son muy peculiares. Y este es peculiar porque aparecen militares, archivos, expedientes desclasificados que nos hablan de algo que es de una película de ciencia ficción. Nos situamos en el año 76 en una base militar de Talavera la Real, en Badajoz. Un hombre, un militar llamado José María Trejo, fue alertado porque en la base militar aparecieron una serie de sonidos y unas luces que, bueno, ellos creían que estaban siendo atacados por una fuerza hostil. José María Trejo cogió a dos de sus compañeros y fueron con fusil en mano a mirar qué es lo que estaba pasando en esa parte de la base militar. Y lo que les apareció fue un ser de más de 2,20 metros, con los brazos en cruz, extendidos, y que empezaba a emitir un fulgor de color verde, muy fuerte. Claro, los militares al ver esto, pues no sabían qué era un arma nueva o no sabían reaccionar. Le dieron el alto a ese ser, el ser no respondió y empezó a emitir un sonido muy fuerte y lo que hizo fue que José María Trejo cayó fulminado al suelo. Sus compañeros se asustaron, soltaron a los perros que tenían y empezaron a disparar. Uno de sus compañeros, de José María Trejo, tenía 27 años y de la noche a la mañana empezó a sentir síntomas de Parkinson. Un Parkinson muy fuerte que hoy en día sigue teniendo y que, bueno, los médicos no podían explicar. A José María Trejo, a los días, empezó a desfallecer, se mareaba y se caía, y lo ingresaron en un hospital cuyos registros fueron borrados. Este hombre salió en varios programas de televisión, como Cuarto Milenio, aportando muchas pruebas, muchos documentos de lo que vio fue real y estaba constatado. O nos han mentido los militares o de verdad pasó algo. Y creo que el fenómeno OVNI,
cuando está relacionado con los militares, con la policía, con el gobierno, es muy bueno exponerlo porque está con carácter oficial. Cualquiera puede inventarse una historia sobre ovnis, pero si está el sello de fuerzas aéreas militares, pues bueno, yo me lo creo un poco más. Y la verdad es uno de los más interesantes. Esta imagen lo que plantea es una pregunta que poca gente ha caído, y la verdad, yo le veo mucho sentido. ¿Por qué tienen forma humanoide estos seres? ¿Por qué siempre tienen 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos? ¿Por qué son como nosotros? La teoría nos dice de que hay muchos planetas en el sistema solar, en el universo, y los planetas son muy diferentes al nuestro. Hay una cosa que se llama estudiar los extremófilos, que serían una serie de bacterias en condiciones extremas que están en nuestro planeta y que nos explicarían de alguna forma qué aspecto podrían tener esos seres, esos animales en otros mundos. Por ejemplo, hay una bacteria que sobrevive en el ácido, los acidófilos, una en el calor extremo, los termófilos, otra sin oxígeno, y bien, lo que nos explica es que según el medio, la atmósfera de un planeta, la morfología del ser será totalmente diferente. Puede ser un pulpo, una babosa, algo sin brazos, pero que se parezca a un humano es porque ha vivido en un planeta igual que el nuestro. La gravedad, cuanta más gravedad, más pesado es el ser, más pequeño, o cuanto menos gravedad, más esbelto y alto es ese ser. Por eso hay teorías que dicen que estos seres podríamos ser nosotros mismos venidos del futuro. Eso es lo que se dice, yo no lo sé. Otros dicen que esos seres nacieron en este planeta antes que nosotros y por eso están aquí. Y otros dicen que a lo mejor los universos paralelos, que la física cuántica sí que lo explica, que existen, podrían haber una brecha, pero bueno, yo no tengo pruebas de eso, pero como un mero comentario y reflexivo, yo creo que es bueno indicarlo. El por qué tienen esa forma humanoide. Si explicamos un poquito las características de estos seres, por ejemplo, aquellos, los reptilianos, los que tienen forma de serpiente o dinosaurio, la teoría dice que el ser humano ha vivido 250.000 años y ha pasado del mono, extrañamente, al ser humano. Pero los dinosaurios estuvieron más de 100 millones de años en nuestro planeta, evolucionando. 100 millones de años de evolución frente a los 150.000 años del ser humano, yo pienso que podrían haber tenido una tecnología tan grande, incluso capaz de construir esas pirámides, esos templos que os he explicado antes, haberse ido del planeta y haber colonizado otros sitios, porque 100 millones de años es mucho tiempo para evolucionar y convertirse en esas cosas. Luego, sobre los grises, hay teorías que dicen que son un traje propuesto por los militares que de alguna forma estarían haciendo un control sociológico del ser humano y enmascarando muchas operaciones secretas con el fenómeno extraterrestre. Otros dicen que son clones, herramientas de los reptilianos, y otros dicen que, bueno, son otra raza que visita el planeta. No solo va a existir una raza, tienen que existir muchísimas. Pero bueno, yo no me decanto por ninguna teoría. A lo mejor por la militar un poco más, pero no las descarto ninguna. Y luego tenemos aquellos, los de aspecto nórdico, que son muy populares en los años 60, 70 y que aparecen en varios casos, como el caso célebre Humo, el caso Humo, los humitas, pero también otro caso, la isla Friendship, una isla que aparece y desaparece en Chile y que, bueno, se dice que estos seres contactaban con otras personas. Bueno, la verdad es que son muy peculiares y también están dentro de la ufología y no se pueden negar. Aunque yo creo menos en ellos, pero bueno. Continuamos con un caso que mezcla varios temas. Ufología y criptozoología y también el secretismo militar. El chupacabras, muchos de vosotros habréis oído hablar de esta entidad. Un ser que ha sido visto cuando animales aparecen mutilados. Mutilados me refiero a sin signos de violencia, pero con una serie de orificios en el cuello por donde parece que se ha extraído la sangre o el líquido. Y eso me parece interesante porque esta figura aparece siempre cuando hay luces en el cielo. Cuando ven ovnis, dicen que el chupacabras va a salir. Y allí lo ven algo muy normal, lo ven como un animal. La criptozoología se encarga de estudiar animales que aún no han sido descubiertos y que caen en la leyenda porque
estos animales son de pocos especímenes, por eso no se ven tanto. Pero yo me decanto a pensar que el chupacabras es una leyenda y lo que hay detrás son militares haciendo experimentos. Pero también, como decía un gran ufólogo llamado Salvador Freixedo, detrás del fenómeno ovni podría haber una serie de inteligencias que extraerían la sangre y el sufrimiento de los seres humanos y de los animales. Se dice que a lo mejor nosotros, un ejemplo, nosotros nos alimentamos de los animales, pero aquellos, si son más superiores que nosotros, se alimentarían también de nosotros, pero a lo mejor no de la carne, sino de energías emitidas por el sufrimiento, por las emociones, el cerebro. La verdad es que yo no creo mucho en esa teoría, pero Salvador Freixedo sí que lo plantea de forma lógica y bueno, podría ser. El chupacabras, existen algunos animales que se han encontrado que se parecen, pero luego resultaron ser perros pelados y bueno, la verdad es que hay mucha mitología al respecto. Y la mutilación de ganado también está relacionada con la mutilación de personas, que también existen. Pero las mafias también podrían estar detrás de eso, para enmascarar su asesinato. Y ahora vamos a la parte que, en cierto modo, me gusta mucho, porque es muy actual y cualquiera de vosotros puede comprobarla. Misiones Apolo. En las misiones Apolo, en las fotografías, están repletas de ovnis, cosas que no se pueden explicar. En esta hablamos del Apolo 14, el 5 de febrero del año 71. Un dato curioso es que desde el 72 no se ha vuelto a la Luna, y eso a mí me parece raro. Lo que vio Edgar Mitchell, lo que vio después, porque a simple vista no pudo ver, es esa especie de luz azul. Una luz que aparece en muchas otras tomas, también aparece en la parte derecha inferior, y que, bueno, es algo anecdótico para la NASA, pero muchas personas dicen que eso podría ser, que eso es algo que se ha hecho presente y que tiene que tener una explicación. En las misiones Apolo aparecen estas cosas. Esas cosas han sido catalogadas como los EVANIS, entidades biológicas no identificadas. Es como un tipo de ovni. Estas entidades tienen un aspecto que nos recuerda a un insecto, pero en el espacio no hay insectos, al menos que se sepa. Aparecen en 2 ocasiones en las misiones Apolo 14. Respecto a las personas que le han pedido explicaciones a la NASA, estas, pues bueno, han dicho que simplemente son defectos de la cámara. Pero hay muchas personas y analistas fotográficos que dicen que, bueno, eso defecto de la cámara, poco porque la verdad no podría ser explicable. Pero vamos a continuar, y esta es muy curiosa, porque es una investigación que hice hace poco, y al parecer hay un misterio muy grande en la ISS. La ISS es la Estación Espacial Internacional, que tiene una serie de cámaras y que cualquier persona en tiempo real puede mirar con un ordenador. ¿Qué es lo que pasa? Hay un amplio conjunto de personas que están con su ordenador mirando y grabando al mismo tiempo. Y de vez en cuando aparecen objetos como aquel que vais a ver un poco mejor en esta toma, y que en tiempo real fueron grabados, captados y difundidos a los segundos. Cuando apareció esto en tiempo real, las cámaras de la ISS se desconectaron y estuvieron 15 segundos en gris. Luego reconectaron y todo continuó normal. Se le pidió explicaciones a la NASA y dijo que esto era la Luna, pero yo creo que esto la Luna tiene poco. Sería más fácil que se inventaran que es chatarra espacial, pero la Luna, y eso está ahí, cualquiera lo puede comprobar. Y si tenéis curiosidad, pinchar de vez en cuando en la página de la NASA, en tiempo real, la ISS, y esta no es la única cosa que se ve, se suelen ver cosas. Pero claro, nos dan explicaciones como que esto es verdad. Y aquí acaba esta pequeña charla, pero antes me gustaría abrir una ronda de preguntas por si queréis debatir entre todos sobre esta temática y, bueno, alguna curiosidad. Por ejemplo. Yo te quería preguntar sobre el tema de los Illuminatis. El señor Luis Carlos Campos siempre dice que no, que son reptilianos, que hay pacientes que sí. Luis Carlos dice que son como nórdicos, pero más altos, entonces no sé. Zecharia Sitchin siempre ha mantenido la postura de que no eran reptiles, eran nórdicos.
pero sabemos que Zecharia Sitchin no fue objetivo. Yo pienso que sí que son reptilianos, y pienso que Luis Carlos Campo, aunque me duele decirlo, va un poco... Exacto. Sus teorías son un poco difusas, si lo digo suave. Pero la estatua que os he mostrado antes, que tiene aspecto de reptil, bebe de las imágenes reales de los Anunnaki, ya que estas fueron prohibidas después. Y podría ser, como dicen los faraones, la censura y mantener una idea de cómo eran los faraones. Hasta un faraón muy peculiar, que no recuerdo el nombre ahora, pero lo llamaban el faraón extraterrestre. Y bueno, yo pienso que sí que sería... Exacto, Akenatón. Akenatón lo que hizo fue borrar la imagen de esos faraones idílicos, musculosos, y representarlos como eran. Y como eran, con una cabeza alargada. La verdad es que la deformación en estos temas, la deformación de la cara, de la cabeza, es algo que se hace en muchas culturas, pero nunca se va a poder aumentar los centímetros cúbicos del cerebro. Me voy por las ramas, pero yo pienso que la figura representa el aspecto reptil de esos seres. Y luego fue, pues bueno, censurado y decir que humanos. Y en algunas, es que claro, en algunas representaciones de las familias sumerias y demás, es que por otra parte también salen, por ejemplo, los dioses, pero con barbas largas y demás. Entonces yo creo que también esa confusión, ¿no?, con reptiles o dioses humanos con barbas. Claro, es la prohibición de representar a los dioses en su imagen y semejanza. Es como los faraones, como he explicado, que podrían haber hecho un toque de censura o para preservar su imagen. La verdad es que tenemos las dos representaciones en la arqueología. ¿Con cuál nos quedamos? Yo creo que con la primera, porque la estatua reptil es la más antigua respecto a las versiones de aquellos que tenían barba. Y también, ahora que me acuerdo, en la estructura de Pumapunku que hemos hablado, cerca está Tiahuanaco, hay un templo, y en el centro del templo está la figura de ese hombre con barba, con una piña que representa la glándula pineal, que es una protuberancia que tenemos en la base central del cerebro y que, según la ciencia, genera melatonina en la ausencia de luz, y esta provoca los sueños. Sería, como decía Descartes, el método para conectar el cuerpo con el alma, con ese otro lado. Pero, volviendo al tema, esa estatua que tiene barba está en un lugar donde se representan todas las razas del mundo. ¿Por qué tiene barba en un sitio donde la gente de Bolivia, de Tiahuanaco, no tenían barba, no tenían ese aspecto de esos seres que son incipientes en Sumeria, e incluso porque se encontró la escritura cuneiforme en un lago cercano? Es un misterio también y me parece interesante. A mí me gustaría saber tu opinión o tu tesis sobre la existencia real del ser humano. ¿La existencia del ser humano? Tu pequeña opinión. Somos una especie de invento, somos conejitos de indias, somos un experimento. Mi opinión personal es que somos una especie de humano modificado genéticamente, porque en el ADN, en ese 75-80% de ADN que nos dicen que es basura, hay cosas que no se pueden explicar y que nos hablan de una obra de ingeniería. El ADN es una obra de ingeniería. Y creo que dentro de ese ADN bebemos de una mitad de aquellos dioses que descendieron de las estrellas. Podría ser que nosotros no seamos tan humanos Podríamos ser la misma raza simplemente con millones de años más poco evolucionados a nivel mental, tecnológico, pero seamos la misma raza que ellos. Podría ser que nosotros tengamos la esencia... Porque sabemos que nosotros al día de hoy podemos tener el 10% de capacidad mental. No, eso es totalmente falso. Pero bueno, pero que no sabemos el ser humano dentro de, ponle 10 millones de años, la capacidad mental que podemos tener, el aspecto físico y... Sí, aquello del 10% es un mito que en los años 80 se implantó para vender una serie de libros. El ser humano utiliza el 100% del cerebro. Lo que pasa es que solo conocemos el 10%. No es que usemos solo el 10%, eso es un mito que se hizo.
tenemos capacidades que ni nosotros sabemos que tenemos. Por ejemplo, hay sensaciones, hay esos efectos paranormales que se hablan y que en la Unión Soviética se investigaron mucho para hacer una serie de ejercicios militares de visión remota. Eso está ahí y se podría explicar de alguna forma. Pero a tu pregunta, volviendo atrás, yo creo que somos una especie de ganado y hay algo superior que absorbe algo, un producto que nosotros estamos haciendo. Porque si existen los extraterrestres, no se van a hacer evidentes en nuestro planeta. Bueno, pero queda claro que nos enseñaron, quieras o no, Sí. a nivel arquitectónico, a nivel... Tú a las ovejas le enseñas... astral. A las ovejas les enseñas por dónde ir. Por eso te quiero decir. Claro, sí, yo creo ¿Y por qué que... de alguna manera han dejado ¿cómo te diría? De tener contacto a nivel de información de avances con el ser humano, que antes sí, por lo que se ve, sí que había? Bueno, yo creo que ahora es diferente. El tiempo cambia. Incluso con la tecnología, cualquiera tiene una cámara, puede poner en evidencia lo que hay detrás de estas cosas, puede exponerlo. Incluso hay cláusulas dentro de la NASA que multarían con penas de cárcel, incluso con cantidades millonarias, a aquella persona que demuestre que existen estos seres. Se llama el informe Brookings, se puede leer en los estatutos de la NASA, y eso está ahí y la gente no lo sabe. Es como si la NASA fuera una tapadera y esté encubriendo y haciendo que encuentra con el proyecto SETI extraterrestres, pero al final en su misma NASA dicen que no existe, que esas cosas no se pueden saber. Yo creo que es por la censura. Pero sí que han estado, en el último siglo ha habido unos avances tremendos y dicen que es porque ellos a determinadas autoridades de la universidad les están enseñando cosas, porque en los últimos 20 años aquí ha habido un progreso que, por ejemplo, yo qué sé, todo lo que ha habido últimamente, los móviles, todas las cosas. Entonces, ha habido estos avances tan rápidos es porque ellos a lo mejor a determinadas autoridades les están, claro, no enseñan las cosas al público, sino a... Claro, que meten su información en las sombras, poco a poco, los militares la utilizan y aumentamos en tecnología gracias a ellos. Podría ser una buena teoría. Es que en los últimos 100 años hemos pasado de las carretas prácticamente a... Sí, eso sí. En cambio, en los cientos de años anteriores iba mucho más lento, yo creo, ¿no? Sí. En la Edad Media hasta hace un siglo iba muy lento. De repente, en los últimos siglos ha sido una cosa de las carretas a los aviones. Es como un boom. Desde el láser también es... rarísimo. Y los transistores también es algo extraño. Creo que me ibas a decir algo. No, termina Iván. Pero... Gracias. No, es eso. Yo creo que sí, que tienes razón y es una buena teoría. ¿Puedo preguntar algo? La película de Júpiter esta la has visto? No la he visto, me la han recomendado mucho. No sé, te hay que pensar, para mí, según mi opinión, es un poco eso, lo que ocurre en el cosmos, pero eso es una exageración, creo. Pero tengo la impresión de que ocurre algo parecido. Esa mezcolanza de ratas, de autómatas, de jerarquías por ahí, que incluso humanos que se llevaron en otras épocas y se han desarrollado ahí, cosas de esas, ¿sabes? No la he visto, pero podría ser como posibilidad. Yo creo que en el cine hay una parte bastante importante, por eso de que exacerban nuestras posibilidades. Yo creo que incluso ocultan información. Ahora pueda, ¿no? Sí. Sí, mira, Iván, a mí el tema de las antiguas civilizaciones me atrae mucho, ¿no? Me gusta mucho. Y quería saber si tú valorabas la opción también de que esos dioses que dieron conocimiento y, bueno, esos maestros, ¿no? Que les llamaron dioses, ¿podría valorarse la opción también que fueran supervivientes del continente perdido que desapareció en el Gran Diluvio? Muy buena pregunta. Existen leyendas mucho más antiguas que Egipto que nos hablan de Hiperbórea o un continente perdido llamado Thul, al norte. El norte más al norte que existe. Y yo creo que sí que podría ser. Es una teoría que también he investigado un poco, no he tocado de lleno, pero podría ser tremendamente cierto. Es posible que... Pero claro, si eso es así, ¿cómo ha evolucionado en esas... ¿Y quién esas las razas? tienen? Exacto. A lo mejor no somos tan terráqueos como creemos. A lo mejor venimos un poco más de Marte. Y la verdad, me gustaría pedir la opinión de Joan Campos, si es tan amable de acercarse,
y que nos hable un poco sobre tu opinión sobre Marte y las cosas extrañas que han aparecido. Bueno, me parece un compromiso, pero para mí será un placer hablar sobre Marte. Muy bien. Buenas. ¿Cuántos aquí creen que Marte es rojo? Marte, la imagen que te muestra siempre la NASA es alterada. Marte, las primeras imágenes que se pudieron ver, y hay testigos de ello, son de un color normal. Por lo tanto, toda imagen que ves de Marte está alterada. Permíteme decir que hay una imagen de Marte del rover Curiosity, no, del Opportunity, en el que aparece una bandera de Estados Unidos, pero el color de la bandera no es como el color normal, es con un tono totalmente rojizo. Y cuando tú lo alteras en el Photoshop para conseguir el color normal, ves que el cielo de Marte se vuelve azul. Y eso, bueno, a mí me llama mucho la atención. Eso es porque alteras la foto con Photoshop. Y los colores, pues, digamos que se moldean y se ve que es una alteración. Ahora bien, el tema de la estatua. A ver, dices, es una hiperbolea. Vamos a ver. La naturaleza no hace líneas rectas. Y la naturaleza es caos. Lo que pasa es que nosotros, con nuestro cerebro, damos un orden a la naturaleza. Entonces, claro, si eso no fuera hecho por un ser con manos, ni tendría una esfera perfecta, ni un moflete perfecto, que podría ser igual que en la de las esculturas aztecas, por ejemplo. ¿Ves? Si cogéis una foto de esculturas aztecas de Centroamérica, veis que son muy similares. Sí. De hecho, hay mucha información de Marte que está en los medios de comunicación y de la cual la gran mayoría de los seres humanos no somos conscientes, como que hay agua, como que hay una especie de cuevas sospechosas. Y claro, vamos a ver, puede haber vida microbiológica, lo sopesan, ya no lo niegan. Dentro de 50, 100 años ya hemos encontrado un roedor muy raro, que posiblemente ya lo tengan localizado. Y todo esto es una prueba de dos cosas: o que ha habido una forma de vida en Marte, o que la NASA es un fraude y tiene unos estudios donde todo lo que muestra lo produce. Sí, esa cosa o la otra, porque esto está en la NASA y... Claro, esto es como la prueba de Google, o es sí o es no, o es cero o es uno. Pero también por esa misma regla de tres que estás diciendo que Marte es normal, entonces estas fotos que se ve todo desierto y así con las piedras... ¿Cómo hacen ellos? ¿Has estado en Almería una vez? Sí. ¿Has estado por el desierto de los monegros? Sí, pero no es tan... O sea, si es todo manipulado, que te lo ponen como desierto y tal, esas piedras tampoco estarían ahí, sería manipulado también. Las piedras demuestran una erosión. Posiblemente debajo de esa cabeza haya más restos arqueológicos de otra civilización o de otras estatuas. Es como las cabezas de la isla de Pascua. Si te das cuenta, solo ves esto. Y lo que mal hicieron antes, enterrar las cabezas de la isla de Pascua, fue hacerlo así, porque por medio de esa profundidad se hubiera podido saber el tiempo que lleva la isla sin nuestros auténticos habitantes. Porque Napalm significa el ombligo del mundo. Y supuestamente es el último resto del continente perdido del diluvio. Porque la genética de los nativos es muy diferente de la de los asiáticos y la de los americanos. Los nativos americanos, quiero decir. Entonces, y además los nativos, los pocos que dejaron antes en la colonización católica, decían que esas piedras se trajo por medio del mar, o sea que las levantaron y las dejaron ahí. Porque si no hay piedras, ni árboles, y los metales no se descubrieron, ¿cómo pudieron tallar esas piedras? Y aquí pues tenemos un poco lo mismo. Si tenemos un planeta que nosotros supuestamente no tenemos contacto, y no hay seres con manos que puedan hacer esa estatua, si eliminamos todo lo imposible, lo que queda, por muy probable que sea, es lo que ha pasado. También hay que decir que hay una especie de líneas rectas que me recuerdan a un pavimento. Claro, muchos de aquí no habéis visto nunca un yacimiento arqueológico, ¿verdad? Pues cuando vais a un yacimiento arqueológico, lo que podéis ver cuando se empiezan a desterrar las ciudades es eso. O sea, si vais a Atapuerca, o bueno, Atapuerca no, que es muy primitivo, pero si vais a un yacimiento romano, por
ejemplo, lo que encontráis es esto, así tal cual. Luego tú vas con tu pincelito y cuando llevas ya 3 meses y has quitado unos 10 metros de tierra, ves por fin los restos de una casa, de un templo. De hecho, aquí a mano izquierda, todo recto, en lo que son los viveros, donde hay una avenida que es un crimen, debajo hay una ciudad romana, y eso tendría que estar descubierto. Pero bueno, es lo que tiene esta maravillosa ciudad. Bueno, el patrimonio de la humanidad está bien para decirlo. Entonces, señores, esto, por A o por B, es una prueba tangible y real. Porque que yo sepa, nadie puede ir a Marte a poner una piedra ahí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se está diciendo ya que las primeras colonias que van a ir a Marte va a ser sobre el 2030 y tal. ¿Qué ganan diciendo ellos que Marte es así? Si dentro de pocos años se va a poder ir a verlo. Dentro de pocos años se producirá algún evento que impida que tú vayas a Marte, o se producirá otro evento que hará una... No, nosotros no, irán los de más nivel, por decirlo así. No, pero eso se va a producir, pero no de la forma que te lo han mentido. Si yo te dijera que en 1927 los alemanes tenían un marcador mejor que los Estados Unidos y que ya tenían diseñadas estaciones espaciales, ¿tú qué me dices? Yo te digo que si la guerra mundial hubiera tardado 5 años, de 3 a 5 años en producirse, el idioma comercial hoy sería el alemán. Más que nada porque ellos ya tenían el misil, la bomba atómica y el F-16. Lo que pasa es que como los rusos se acercaban demasiado, tuvieron que empezar antes de tiempo. Por una décima de plan. Es así de simple. Para que veas tú la supuesta información que tienes, cómo te han alterado. Y realmente, lo que tienen ellos, que no tienen en el mercado, está casi 100 años por delante de lo que tú puedes comprar en el mercado. Una prueba de ello es, por ejemplo, la prótesis de tetrapléjicos, que la gente que tiene la espalda rota ya puede caminar. Pero es que esa tecnología, antes de salir al mercado para que la gente pudiera andar, se le actúa en armas de combate. Tipo, ¿cómo se llama esta película de Tom Cruise? El día de mañana. Pues son tal cual. Entonces, digamos que lo que en un plazo de tiempo ha ido acumulándose 30, 50 años, ya van por delante de. Entonces, lo que tú puedes acceder a lo que tienen ellos para trabajar está en luz. De hecho, Internet es el mejor medio de comunicación que hay porque es el mejor mecanismo de control que existe. O sea, porque la supuesta protección de usuarios es real. Y más ahora, cuando lo van a poner gratuito, con el Internet. Claro, es que es normal. Tú cuando compras un televisor sigues pagando por usar el televisor. Pues es lo mismo. Entonces, esto, como podéis ver, la naturaleza repite patrones. Pero es un caos, y el orden se lo damos nosotros por nuestra mente, porque si no, no podemos vivir en ella. Y bueno, eso es un ojo y eso es un moflete. Porque si fuera no, perdón, es que como hablo varios idiomas se me junta. Si fuera un producto natural, como podéis ver, la piedra que hay aquí, no tendría una forma perfecta. Entonces, es la lógica de la propia naturaleza. O sea, solo hay que ver el componente de la naturaleza que repite patrones. Para acabar, también me gustaría responderle al chaval que ha dicho sobre Marte. Yo entrevisté al único candidato español que va a ir a Marte. Y este hombre me dijo que la NASA y la ESA no están financiando eso, es una empresa privada. Por eso pueden hacer esas cosas. Yo no sé el control que tendrá esa empresa privada sobre NASA o al revés, NASA sobre esa empresa. La verdad es que todo parece bastante bonito, se va a ir ahí, se va a hacer un gran hermano porque quieren financiarlo con cámaras en esos transbordadores y bueno, hay que verlo, si de verdad lo cumplen o no. La verdad es que es muy difícil llevar maquinaria para construir allí cápsulas y demás. Pero bueno, solo nos queda esperar. ¿Puedo decir una cosa para responder? Con respecto a lo de Marte, yo ahí soy muy escéptico porque no he podido comprobar las fuentes directas. Pero hay investigadores, que no voy a decir nombres, que ya dicen que hay colonias. Es decir, que existe una brigada, porque la tecnología que tienen algunos gobiernos, que creemos que son gobiernos, porque ya a fin de cuentas ya son bloques, solo tenéis que ver los próximos tratados de libre comercio, pues ya van, digamos, tienen un cuerpo intraespacial porque se va moviendo. Y ahí, bueno, esto lo he tratado a un punto, pero hay muchas filtraciones entre los trabajadores de NASA porque se supone que tienen un nivel que no pueden acceder a algunas cosas, pero
en cuando nos llaman a un técnico, el técnico ve lo que no tiene que ver y ve fotos que no se tendrían que ver. De hecho, entonces, posiblemente, si hacemos caso a las tesis de estos investigadores, pues ya hay colonias en Marte y hay una brigada espacial que se encarga de eso. Y también había una especie de administración coordinada con entes extraterrestres. Pero bueno, eso no se puede comprobar porque no se puede, por lo menos yo no puedo acceder a las fuentes. Entonces soy muy escéptico. Pero que si nada como un pato, camina como un pato y nada como un pato, pero yo no lo veo, tendrá que ser un pato, ¿no? Bueno, no en todas las ocasiones, pero la teoría dice que sí. Porque a lo mejor anda como un pato y no es un pato. También existe la posibilidad. Bueno, sí, será un ornitorrinco, ¿no? Os doy las gracias por venir a todos. Espero que os haya sido de interés. Y sobre todo, si queréis investigar, estas cosas se pueden hacer por vuestra propia cuenta. Y nada, espero que volváis a venir a otra. Vamos a trasladar el local a uno mucho más grande, gracias a Gustavo. Y nada, si queréis tomar algo ahora, me voy por ahí con los amigos y si queréis podéis uniros. Y nada, os doy las gracias y hasta la próxima. A las 6:50. ¿Con qué me refiero sobre mejorar la estaría? Me estoy refiriendo a teorear, investigar el fenómeno y las interferencias. Todo esto es